Hola, bienvenidos a todas las personas que están entrando a este evento. Creo que les eh, paso la palabra. Por favor, háganme saber si hay algún problema con cuestiones técnicas y voy a intentar resolverlo, pero en el entretiempo le voy a pasar la palabra a mi colega Karen Pérez, que es investigadora en investigación internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo que está entrando aquí de alrededor del mundo. Es un privilegio darles la bienvenida a este evento paralelo virtual sobre avance de datos para las sinergias entre género, clima y medio ambiente como parte de la CSW 69. Este evento es el resultado del interés común de numerosas organizaciones miembros de la Alianza de Datos de Género y Medio Ambiente, GEDA, IIED, el Instituto Internacional sobre Ambiente y Mujeres y el Caucus de Mujeres de la CDB y la ONU Mujeres y la Coalición de Acción Feminista por la Justicia Climática para cerrar la brecha de datos y avanzar en las sinergias de género y medio ambiente. Es un honor abrir este debate junto a un grupo tan diverso y brillante de ponentes, líderes de organizaciones de base de mujeres, investigadoras, responsables políticas, todo el mundo trabajando en datos en la intersección de la justicia de género, clima y medio ambiente. Al reunirnos para la Beijing más 30, estamos llamados a reflexionar sobre 3 décadas de progreso y identificar las brechas persistentes en la igualdad de género. Pero ¿cómo podemos evaluar el progreso si carecemos de los datos necesarios para ver el panorama completo? ¿Cómo impulsamos el cambio cuando algunas realidades vividas permanecen invisibles y las soluciones permanecen aisladas? ¿Y cómo en nuestro actual contexto político mundial pueden estos datos ayudarnos no solo a prevenir cualquier retroceso de los derechos de las mujeres, sino también a recalibrar nuestro camino hacia una visión más holística de la justicia de género? Hoy estamos aquí para desafiar estas brechas. Entendemos que los datos no se tratan solo de números, hechos y cifras, se tratan de la voz, la agencia y el poder. Cuando se empodera segmentos de la sociedad que a menudo se pasan por alto para generar y utilizar sus propios datos, y cuando los gobiernos integran fuentes de datos diversas pero comparables para completar las estadísticas nacionales, realmente avanzamos en la visión de toda la sociedad de la Agenda 2030 y las 3 convenciones de Río. Este evento prepara el escenario para nuestro evento paralelo presencial el viernes 21 de marzo en la CSW, la semana que viene, que está copatrocinado por Chile, México, Colombia, Canadá e Irlanda, donde compartiremos los conocimientos recopilados hoy a nivel político con la participación de los Estados miembros. Este primer evento se enfoca en amplificar las perspectivas de base, mostrando la recopilación de datos liderada por la comunidad y explorando oportunidades de complementariedad entre los sistemas de datos de actores estatales y no estatales. Hoy escucharemos directamente a las organizaciones de base, explorando cómo los datos impulsados por la comunidad pueden remodelar la toma de decisiones, los desafíos que enfrentan y los facilitadores que respaldan su trabajo. Luego, a través de una sesión interactiva de Mentimeter, recopilaremos sus ideas para formar recomendaciones concretas para el evento presencial. A continuación, escucharemos las perspectivas de instituciones sobre cómo los actores gubernamentales y no gubernamentales pueden trabajar juntos para crear sistemas de datos más sólidos e inclusivos, y cerraremos con un llamado a la acción para recopilar las preguntas y recomendaciones clave. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y esperamos una discusión rica y significativa. Sin más preámbulos, estoy encantada de presentar y ceder la palabra a nuestra moderadora Ivana Feldemar de Data Género. Muchas gracias, Karen, por las palabras para abrir aquí. Voy a estar moderando este panel en las perspectivas de las organizaciones de base sobre colecciones de datos y usos en la práctica, para hablar sobre las buenas prácticas en la comunidad que llevan a la colecta de datos. Después de esta discusión, despedimos a todo el mundo o les promovemos que hagan preguntas, que participen en la cajita de preguntas y respuestas. Y ahora voy a presentar a nuestra primera panelista. Bienvenida, Rachel, directora de Roots Kenia, Rachel Kagoya, y de FACJ, Coalición de Acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nosotros y gracias por esta excelente oportunidad de estar compartiendo esta conversación sobre los datos. Entonces, el movimiento del que formo parte es
de comunidades de bases lideradas por mujeres y organizaciones de bases de Kenia. Comenzamos en 1995 y participamos en esta convención en China, en que estamos celebrando también 30 años de existencia de esa comisión. Entonces, esto es un movimiento para que reflexionemos, pero también para encontrar una misión, nuestra convicción, nuestra fortaleza de por qué existimos, para facilitar a las organizaciones lideradas por mujeres y niñas en este proceso de desarrollo en nuestras comunidades. Y intentamos en este modelo, que lo llamamos modelo de campeonas para estos movimientos de mujeres, lideradas por mujeres, para liderar en el contexto local y el proceso de profundizar el conocimiento y las prioridades en las necesidades de esta comunidad. Para la implementación, para los informes y de todas las iniciativas que suceden en las comunidades que son relevantes para garantizar que tengan impacto, que sean sostenibles dentro de los proyectos. Growth Kenia tiene la capacidad de amplificar los esfuerzos, de involucrar a las organizaciones en los procesos de toma de decisiones y también seguimos de cerca en los gobiernos nacionales y de condados, participando en consultas para que haya colaboración y también pidiéndoles responsabilidad o rendición de cuentas en su compromiso de los cambios políticos y en el impacto de las comunidades de base. Me gustaría preguntar ahora, desde una perspectiva de base, cómo los datos son pruebas, los datos nos apoyan. Ese es el impacto que los datos hacen. Y son una plataforma y una herramienta útil, estos datos, en nuestros propios idiomas, promoviendo nuestras experiencias y también los desafíos y las soluciones que estamos mejorando en nuestras comunidades. Las organizaciones de bases lideradas por mujeres usan los datos para definir problemas, para conceptualizar soluciones, para implementar, como dije, porque entendemos y compartimos que nadie realmente necesita los datos tanto como las comunidades de base. Esto visibiliza y amplifica y también establece una base para la toma de decisiones, para la incidencia y para crear un cambio a largo plazo. Goods Kenya ha colectado datos y usando datos por los últimos años y me gustaría compartir un poco de esto. Y también los datos usados, los datos analizados y los datos ofrecidos. Y a esto lo hace Grassroots en todas las diversidades. Entonces, para muchos, usar los datos de las comunidades con temas como educación, como salud, como economía, son tantas informaciones posibles. Entonces, nos estamos convirtiendo en especialistas en cómo usar esos datos para influir en las políticas y también para la rendición de cuentas. En el censo demográfico de Kenia, en 2022 hubo los datos oficiales y en 2022 el 25% de las mujeres que tienen propiedad de tierra para agricultura, solo el 3% la poseen individualmente. Y solo el 7% de las mujeres poseen tierra para agricultura. Y aún así, el 70% de las mujeres de Kenia contribuye al trabajo de agricultura. Porque ¿cómo podemos
solo el 3% tiene la propiedad de la tierra, pero el 70% es la fuerza de trabajo de la agricultura. Y eso es un momento para que podamos usar estos datos para incidencia, para promover la propiedad de la tierra por las mujeres, para hacer incidencia para la necesidad de que las mujeres no solo tengan la propiedad de la tierra, sino que puedan tener acceso y uso de la tierra. Hemos creado una caja de herramientas para trabajar con el gobierno el año pasado y voy a compartir con ustedes el link en el chat, pero esta es una caja de herramientas que puede ayudar para ver las diferentes formas en que podemos destrabar el uso de datos sobre género para incidencia, para toma de decisiones y para cambio político. Y Group Kenya, como dije, es un movimiento. Como secretaria, doy apoyo técnico y usamos datos de género, usamos datos para programar y para responder a los temas relacionados con violencia. Tenemos expertos que colectan los datos de las comunidades y los usan como una herramienta de datos abiertos y pueden contribuir con datos para identificar violencia de género, por ejemplo. Y este tema es un punto de referencia para poder reflejar cómo, cómo dar servicios a las sobrevivientes de violencia, por ejemplo, eh, vivienda, apoyo médico, justicia. Entonces, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, ¿puedes comenzar a cerrar, por favor? Sí, sí, gracias, Ivana. Bueno, y en tres fueron se respondieron a más de 2.000 mujeres sobrevivientes de violencia usando los datos que están disponibles. Hemos usado datos también para influenciar presupuestos, influencias para el manejo de los fondos públicos. Y una cosa que me gustaría cerrar, con la que me gustaría cerrar, es que una especialista dijo que necesitamos generar nuestros datos locales basados en necesidades específicas y eso es poderoso y está contextualizado y a tiempo y tenemos contenido para la participación pública para apoyar argumentos a favor con datos fuertes desde una perspectiva. Y entonces debemos invertir en la agenda de los datos, de colectar datos, porque cuesta dinero hacer que las mujeres cuenten. Entonces debemos tener recursos y debemos tener datos desagregados por género y debemos confiar en las mujeres para producir datos también. Debemos producir datos, pero también debemos tener datos generados por la ciudadanía, basados en, te paso la palabra a ti de nuevo, Ivana. Yo te podría escuchar todo el día, pero desafortunadamente tengo que mantener el horario. Fue muy bueno y cubrió todo lo necesario. Es muy importante confiar en los datos y construirla e invertir dinero en ella, como dijiste en la última parte. Entonces ahora voy a presentar a Sonisivo Mondulo Mondié. Espero que lo haya dicho bien, lo practiqué y te doy el micrófono. Es de Women for a Change, Camerún, y también parte de ASHE Action Coalition. Sonesibo dice muchas gracias y feliz aniversario a Grassroots Kenia. Este año definitivamente es un año de múltiples celebraciones, un año del poder de la mujer, un año del legado y un año de resiliencia a la lucha. Entonces, para mí, en Women We Change somos una organización feminista de incidencia que trabaja en la intersección del género, el clima y la salud. Y trabajamos en múltiples niveles, tanto a nivel de comunidad, a nivel nacional, regional y también a nivel global, como en la CSW. CSW. Y nos vemos a nosotros mismos como eh, datos vivientes, porque lo que hacemos y para lo que incidimos no es aislado, son temas que afectan nuestras vidas en el día a día y nos consideramos
una prueba viviente del impacto de la labor de el avance de las mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo que nos consideramos como datos? Por ejemplo, cuando yo voy a una reunión y hablo acerca de la experiencia de desastres climáticos como inundaciones, no solo estamos hablando de cosas que leemos, eh, sino lo que hablamos de lo que estamos viviendo. Si yo digo, mi hogar fue destruido por la lluvia, eh, y también la casa de mi vecina. Estas son estadísticas que estamos proveyendo, pero de una forma alternativa. Entonces, los datos generados por ciudadanos desde la perspectiva de una mujer frecuentemente en los espacios políticos no serían considerados como datos, pero hasta cierto punto son eh, datos basados en perspectivas y realidades individuales. Y como Rach dijo, necesitamos confiar en estas mujeres porque es la realidad y qué tipo de datos estamos tratando de captar. Ese es un punto. Y dos, como resultado de la labor que hacemos, creemos que es de, de nosotros y para nosotros. Y por eso necesitamos también abrir recursos y proveer oportunidades donde las mujeres sean parte de las conversaciones a nivel comunitario, donde puedan participar usando sus propias historias, sus realidades para darle forma a las discusiones que suceden a nivel de comunidad. Un ejemplo que voy a compartir es, recientemente han habido incidentes graves de inundaciones en el país y hubo un comunicado haciendo un llamado para evacuación de emergencia y se comunicó desde la jerarquía, desde la capital, desde el ministerio y ordenaron que todos evacuaran esa región. Y las mujeres decidieron unirse y decir, las cosas no suceden así. Para evacuar deben establecerse eh, medidas y se debe organizar una reunión comunitaria con la comunidad, con los funcionarios de la comunidad y el resultado fue formidable en el sentido de que esta comunicación fue designada con la consulta de las personas directamente impactadas, pero em, por medio de ese diálogo hubo un repensar sobre cómo la evacuación debería suceder. Y desde ese momento las mujeres han sido parte de la discusión y es un ejercicio en la iniciativa donde las mujeres se unen y eh, llaman a una discusión necesaria con los decisores. Entonces, ese fue un impacto grande y por medio de ello han estado involucradas en discusiones sobre cómo planear y evitar incidentes como este. Esos son datos y tal vez en los espacios de política vimos estadísticas en términos de cifras y de números, pero para estas mujeres, para ellas, estos son datos. Y por eso es que, dos, en términos de esta conversación, cómo colinda con lo que está sucediendo a nivel global? Estamos aquí en Nueva York, es un espacio es un evento en el que estamos tomando parte y estamos compartiendo nuestras historias, aprendiendo mutuamente. Por ejemplo, nomás escuchando a Rachel, cómo organizan, cómo la comunidad ha mantenido el impulso por tanto tiempo. Son momentos de inspiración que nos llevamos de vuelta con nosotros. Y es un intercambio de cómo lo hacemos en Camerún, de cómo lo hacemos en las comunidades a escala local y sin importar el nivel de educación hasta cierto punto, esto es lo que hacemos. Esos son momentos de aprendizaje donde conectamos con lo global y también nos llevamos lo global a lo local y vemos que construimos ese impulso y mantenemos la conversación viva. Entonces, nomás quiero terminar diciendo que como un llamado a la acción, riesgo en la interconectividad. Primero, lo local no puede existir sin lo global y lo global es informado por lo global. Entonces necesitamos esa conversación interseccional para constantemente abordar los temas de la injusticia en las mujeres. Muchas gracias. Ivana dice muchas gracias por esa intervención. Fue muy rica y excelente. Ahora le paso el micrófono a Sabria Sati de Sustainable Development Policies Institute en Pakistán. Sadia dice muchas gracias, Ivana. Buenos días, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de ser parte de este evento lateral donde estamos celebrando
Beijing 30 Plus. Entonces, entrando al tema de hoy, hablando sobre el nexus entre el clima y el medio ambiente y las mujeres, miro al progreso globalmente. Entonces, ninguno de los ODS han sido logrados hasta ahora. Si los EDS 5 o el EDS 13, 17, ningunos han sido logrados o han llegado a la perspectiva regional. Entonces, miramos las regiones en el sur global, por ejemplo, si vemos los retos eh, más grandes de África, eh, eh, hay una, un estancamiento en el progreso de las ODS. En Surasia también, la región enfrentó retos increíbles em, en el progreso y en las reformas de educación, reformas legales, pero los 5 indicadores de las ODS se están concentrando, están, están bajando y enfocándose en los impactos del cambio climático. Como ustedes saben, yo vengo de un país muy vulnerable en términos de clima como Pakistán. Hemos experimentado inundaciones de 2022 casi más de 30 millones de personas fueron afectadas por las inundaciones, pero en cuando se trata de datos, no tenemos datos específicos sobre el género. Y no sabemos cómo las mujeres han sido afectadas por las inundaciones, ya sea por pérdidas económicas o porque su salud estuvo en peligro, ni nada más, ni nada. Entonces, en países del sur global como India, como Brasil, como Nigeria, han habido incidentes recientes de desastres climáticos y las mujeres son más vulnerables en estas áreas. Hablando sobre el sector de la agricultura, como ustedes saben, las mujeres en el sur global están muy involucradas en la agricultura moderna, lo cual ha sido muy impactada por el cambio climático y las inundaciones y reducen la productividad de la agricultura, afectando los recursos financieros y los ingresos de los hogares de las mujeres. Otro reto que las mujeres enfrentan es la pobreza energética. Las investigaciones muestran que un tercio de la población global en el sur global, la electricidad restringe que las mujeres tengan recursos financieros e ingresos en sus hogares. Entonces, hablando de los roles de los datos, es muy importante, por ejemplo, hay un proyecto en Argentina de Baidu NDP, Centralized Fast, eh, que involucran a la juventud siendo voluntarios para recolectar datos, que también estás ahorrando dinero. Este tipo de mecanismos y modelos pueden ser adoptados en países del sur global, donde esto beneficiará al empoderamiento de las mujeres, ayudará a la participación comunitaria y también eh, guardará el conocimiento indígena, que, como saben, para combatir el cambio climático tenemos que llegar a soluciones localizadas. Entonces, el recolectar datos desagregados en género va a ayudar a resaltar el impacto del cambio climático en las mujeres, en particular los que dependen en la agricultura a pequeña escala. Por ejemplo, mujeres en FAICA frecuentemente enfrentan vulnerabilidades por la inseguridad alimentaria y por la pobreza que afecta a la salud. Entonces, adaptar esas estrategias puede proveer políticas que responden ante el género y abordan desigualdades estructurales y crean resiliencia a nivel comunitario para ayudar a los decisores en la política a entender los datos necesarios y los retos enfrentados por las comunidades locales, especialmente en el contexto del cambio climático. Em, los informes muestran que ahora el 85% de los países que incluyen las políticas de género que incluyen el género en sus políticas climáticas y algunos países eh, han presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional, informadas por género, y el modelo de soluciones localizadas sería clave para la resiliencia económica climática también. Entonces, otro rol es mejorar la capacidad de adaptación, proveyendo
información sobre las condiciones locales y la experiencia local, los datos comunitarios pueden mejorar eh, la capacidad de adaptación de las comunidades, en particular en el sur global. Esto también ayudaría a promover la igualdad de género porque los datos de base o comunitarios pueden resaltar las disparidades de género en acceso a recursos, en la toma de decisiones y oportunidades económicas. Esta información va a ser esencial para el diseño de intervenciones que promuevan igualdad de género y mujeres empoderadas en la acción climática. Otro rol que vemos es en los datos de base, recolección de datos de base, sería apoyar iniciativas lideradas por la comunidad, por ejemplo, proveer evidencia de la efectividad de proyectos locales y proveer fondos para proyectos que abordan el cambio climático y el género simultáneamente. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo, solo concluir que los puntos clave en invertir en la recolección de datos de base es muy importante para apoyar la organización y recolección eh, local y analizar los datos de base para asegurar una decisiones de leyes informadas por iniciativas comunitarias y conocimiento comunitario. Un punto es la financiación climática para la recolección de datos de base en términos de políticas que responden ante el género. Esto apoya la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en particular en países del sur global. Y finalmente, comunidades, iniciativas lideradas por comunidades que proveen recursos y reconocimiento a los proyectos de base que efectivamente integran las consideraciones del cambio climático y el género y mejoran, se pueden replicar en otras comunidades. Gracias. El- la inversión es en esta iniciativa y también apoyando los movimientos locales. Ahora voy a pasarle la palabra a Dani Preyor de Mujeres del Ártico. Bienvenida, Dani. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias por tenerme aquí hoy. Mi nombre es Dani Preyor, que es una organización en Finlandia. Estoy compartiendo una fotografía aquí, algunas de las muchas caras que han participando en nuestros eventos, porque no soy solo yo y mi cara la que debería estar resaltada aquí, entonces quiero traerlas a ellas. Somos una organización que se enfoca en temas de igualdad de género y en temas de mujeres, específicamente en el Ártico, que es la punta del mundo, entonces es un poco diferente de otras de las personas que son panelistas aquí, pero sin embargo hacemos mucho trabajo que busca juntar a las mujeres, tanto virtualmente como en persona. Muchas son investigaciones que se enfocan en en el Círculo Polar del Norte, incluyendo datos. Y además de eso, nos hemos enfocado en dos proyectos separados que se enfocan en datos en el Ártico y eh, pienso que debería compartir un poquito los resultados que tenemos hoy. Eh, el Ártico muchas veces es visto como separado y es una región interesante porque atraviesa 8 diferentes estados: Canadá, Finlandia, Groenlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega, Rusia, y Suecia y los Estados Unidos, lo que significa que muchas cuestiones relacionadas a los datos en este área pueden muchas veces ser contraintuitivos a lo que pensamos que podría ser. Por ejemplo, aun cuando varios de estos estados del Ártico son, tienen un buen puntaje en la brecha, en los informes de brecha de género. En Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia están entre las primeras cuatro, pero tenemos muy pocos datos que pueden mostrarnos cómo son las dinámicas de género entre el norte y en las partes del norte y las partes del sur de esos estados. Lo que vemos es que a veces, eh, como han compartido, pueden ser diferentes del sur global.
y notablemente la gobernanza en el Ártico no prioriza la igualdad de género y su objetivo no ha sido alcanzado dentro de esta región, aún sí tiene éxito en otras partes de estos estados. Entonces creo que me gustaría explorar un poco más sobre cómo está la condición de género y de los datos en el Ártico. Hubo un informe que salió en 2021 llamado Informe del Panártico sobre Igualdad de Género en el Ártico, que ha sido el primer informe de este tipo para tratar sobre diferentes temas, sobre empoderamiento, leyes y gobernanzas y el medio ambiente, para ver cuál era el estado de los datos que tenemos. Y lo que se encontró es que realmente tenemos una gran brecha o pausa en datos de género en el Ártico y que los datos que tenemos están bastante fragmentados. Y como vamos a ver, hay bastante fragmentación y también el conocimiento ha sido basado en estudios de casos individuales que no necesariamente dan una visión general de lo que está sucediendo. Entonces, puede haber algo sobre pesca, por ejemplo, en Alaska, en Islandia y Noruega, pero nos falta para otros países. Entonces, esto nos trae algunos desafíos, tanto en el análisis, en términos de comparaciones y en términos de desarrollo, de buenas toma de decisiones y políticas, también viendo los desequilibrios de poder. Tenemos un pasado colonial, sabemos que hay un reconocimiento del género y de las mujeres en importantes contextos necesarios, pero no necesariamente en otros. Esto también ha derivado en cómo las comunidades entienden el género por medio de un proceso de colonización y también que hay mucha lucha allí y ahora más que nunca. Entonces vemos un contexto geopolítico que está cambiando en términos de la condición de género y ambiente, de los datos de condición de género y medio ambiente específicamente, mientras estamos viendo que a nivel global están creciendo, mucho del trabajo excelente viene del sur global y hay una aplicabilidad limitada por la arquitectura del contexto específicamente. Entonces, lo que hemos visto es que en esta investigación que surgió, que salió recientemente, hay muchos, en los últimos 30 años ha sido bastante revolucionarios, pero hay des- desvíos por el género, vías, y una cosa que estamos intentando entender es por qué eso ha sucedido. Y otro proyecto en el que estamos trabajando, que es llamado eh, Pasión del Ártico, está enfocado en desarrollar un sistema de observación panártico para tratar de observar todos los diferentes sistemas basados en satélites, pero también en observaciones en el sitio y en observaciones en las comunidades de lo que está ocurriendo para entender cómo podemos ser interoperar y los datos que tenemos no necesariamente se conversan entre sí porque son diferentes países que tienden a colectar diferentes tipos de estadísticas, entonces no necesariamente se conectan estos datos y muchas veces no hay una integración o hay observaciones basadas en la comunidad. Entonces muchas comunidades indígenas en el norte, su conocimiento que ha sido integral desde tiempos inmemoriales y hay muchas redes de informales desarrolladas para juntar esos datos que no necesariamente han sido incluidos. Entonces, como parte de esas conversaciones, hemos notado algunos desafíos adicionales. Como dije, una variación interdisciplinaria. Hay también un reconocimiento creciente de actores que no son gubernamentales y hay una gran presión para crear también bases de datos y colectar historias orales que no han sido integradas todavía. Hay presión también para llegar a hacer eso. Entonces, eh, vamos a dejar algunos puntos en términos de lo que esperamos que pueda suceder para los Estados miembros de la CSW y considerando actores no gubernamentales, incluyendo donde los tamaños de muestras son extremadamente, en el Ártico los tamaños muestrales son extremadamente pequeños, las comunidades son pequeñas, entonces la historia de colecta de datos está relacionada con la colonización y eso incluye priorizar métodos que realmente lleven a integrar y conectar el conocimiento científico y el conocimiento indígena, promover registros oficiales y estadísticas para colectar
datos desagregados por sexo y por género, que pueden ser enormes para el contexto del Ártico, y también es lo que necesitamos para sostener eh, un financiamiento robusto. Y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, y también crear capacidad, hacer capacitaciones, entrenamientos eh, para que las personas puedan juntar los datos como quieran hacerlo. Muchas gracias, Tani. Eso fue realmente inspirador. Todas lidiamos con comunidades pequeñas, con información escasa, y realmente importante poner el foco en colectar los datos y en ponerlos disponibles y compartirlos con otras organizaciones para poder crecer juntas. Y ahora voy a pasarle la palabra a Rosalind Heflin de ONU Mujeres y a Claudia Rubio de GEDA. Muchas gracias, Ivana. Bueno, ahora voy a pasar a otra sesión, una nueva sección de hoy. Muchas gracias a las oradoras, los panelistas. Fue muy bueno, fue increíble escuchar sobre sus reflexiones y sobre los trabajos. Entonces quiero pasar a una sección interactiva en la cual escuchemos de todas las participantes aquí hoy y poder tener espacios para conversación, algunas de las preguntas que estamos viendo en el chat, que eh, poder tener un espacio para discutirlas, ver si hay algún punto de comentario, algún punto de discusión, porque la incidencia colectiva es más difícil, y voy a facilitar esta sección con Rosalind. Y para esta sección, por favor, siéntense libres. Karen está poniendo el link del Mentimeter. Por favor, usen el Mentimeter. Es una herramienta interactiva. Pueden escribir preguntas, responderlas. Pueden también abrir el micrófono si quieren hablar en voz alta, o pueden escribir en el chat. La idea es tener una sección en la que podamos discutir puntos de forma conjunta. Y mientras compartimos el Mentimeter, pueden ver el clic aquí, es bastante directo, a solo hacer clic en el link y va a llevarles al Mentimeter. Y hay una traducción también, entonces pueden tener acceso en su idioma preferido. Entonces, para la primera pregunta en el Mentimeter, la pregunta es, y pueden usar esto, y también pueden ir al mentimeter.com y usar el código que viene en la pantalla. La primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos principales que los grupos feministas y de base han tenido para tener sus datos reconocidos y usados ahora y en el futuro? También pueden ver la traducción en el Mentimeter. Tenemos varias opciones, son opciones limitadas, lo reconocemos, pero queríamos encontrar los tonos similares entre nuestro trabajo. Entonces, aquí tenemos falta de financiamiento, de recursos, una cuestión, un apoyo financiero. Resistencia de las instituciones, como falta de apoyo o muchos canales de burocracia. O en el contexto nacional, por ejemplo, también falta de metodologías estandarizadas, eh, o una preferencia de datos cuantitativos versus cualitativos. También pensando en que muchos panelistas dijeron hoy que el tipo de datos, cuando o algunos tipos de datos no son valorizados, por ejemplo, la contación de historias o la acción participativa de las mujeres en la investigación. Esos son datos que muchas veces no son valorizados. Y también tenemos, la última opción es otros. Muchas gracias. Y estamos viendo las respuestas en Menti, mucha falta de financiamiento, falta de metodologías estandarizadas. Si alguien también quiere abrir la pantalla, veo, háganmelo saber, por favor. Veo más preguntas entrando. Entonces, Rosalind, si quieres ver la otra pregunta.
Bueno, gracias Claudia. De nuevo soy Rosalind Halbrand de la ONU Mujeres y tengo el honor de también participar de la coalición de acción de la FACJ. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿qué acciones ayudarían más a apoyar los esfuerzos liderados por las bases para la replicación y el uso de los datos de géneros? Entonces, en recopilación y uso de los datos. Y creo que aquí es importante que nos cuenten que sienten que es algo que genera más presión para ustedes y las respuestas a estas preguntas en los comentarios vamos a usar e informar nuestra. Esto es un ejercicio para la audiencia, pero es realmente importante aprender de ustedes las opciones que hemos incluido. eh, Incluyen financiamiento, de nuevo, también tenemos reconocimiento por las instituciones. Si ustedes sienten que no están teniendo suficiente reconocimiento para la importancia de su trabajo o el trabajo de recopilación de datos que ha sido hecho tal vez sobre la capacidad de hacer el trabajo. Si tienen, si sienten que no han alcanzado el reconocimiento que pensaban eh, que iban a conseguir para datos de género y ambientales. La siguiente opción es colaboración con el Estado y otras organizaciones, comunidades, organizaciones de bases, ONGs, organizaciones internacionales. Entonces, las colaboraciones son muy necesarias. Y luego vamos a pasar a la opción que es fortalecimiento de capacidades, eh, pensando en todas las diferentes formas en las que la capacidad es necesaria y que puede faltar. Y claro, no es sobre fortalecer capacidades desde el terreno, sino de desarrollar capacidades. Tenemos personal para hacer lo que necesitamos. Creo que esas son todas cuestiones importantes y es importante que nos manden su respuesta. Y también está la opción otros para ver si nos falta algo entre estas opciones. Y el financiamiento está continuamente viniendo a mi cabeza, pero lo que realmente es interesante es que el financiamiento claramente está relacionado con el fortalecimiento de capacidades, ya que el financiamiento es una cuestión de fortalecimiento de capacidades, pero el fortalecimiento de capacidades no está limitado al financiamiento. Entonces es interesante ver eso. Y veo también algo sobre el reconocimiento de las instituciones, que es importante, de hecho, mucho. Entonces, financiamiento, reconocimiento y fortalecimiento de capacidades junto con. Parece que está distribuido muy uniformemente, a excepción de otras, pero pasemos a Claudia. Creo que tenemos una pregunta final. Claudia dice, muchas gracias, Rosalind. Tenemos dos más, si no me equivoco. Esta sería la tercera pregunta que dice, si podemos ir a la próxima en la pantalla. Eh, y gracias, eh, gracias, Sobi. Veo decolonizar la recolección de datos en el chat. Siéntanse libres de poner sus comentarios en el chat. Entonces, ¿qué cambios de política se necesitan para que los para la recolección, para que la recolección de datos liderado por por la comunidad sea valorado en la toma de decisiones? Aquí tenemos reconocimiento oficial, inclusión en los procesos de informes nacionales, integración de acuerdos internacionales, fondos directos para monitoreo comunitario y otros. Entonces, alineando la primera pregunta de la necesidad de ese apoyo financiero y la necesidad que ese músculo financiero eh, pueda producir los datos que queremos producir. También vemos reconocimiento oficial eh, en todos los campos y creo que aplica a todos los sectores, sí. Tener acceso a todos los sectores, valorar, por ejemplo, los datos generados por la ciudadanía y los datos liderados por la comunidad en cuanto al género.
También veo inclusión en informes nacionales como las CDNs, por ejemplo, las contribuciones determinadas a nivel nacional, considerando estos espacios de trabajo. Sí, vemos esto reflejado aquí. Y ahora pasamos finalmente a la cuarta pregunta. Rosalind. Rosalind dice, súper. Entonces la pregunta final es una pregunta abierta. Esta es una oportunidad para considerar un poco más lo que quieren decir. ¿Cuál es un ejemplo donde los datos de género liderados por la comunidad ha influido políticas y acciones influidas por la sinergia entre el género y el medio ambiente, donde han visto en su trabajo del día a día o tal vez algo que han observado en el mundo que piensan que es muy importante para informar esta discusión? Vimos datos provenientes de la comunidad siendo usados de alguna forma o marcando una diferencia para entrelazar el género y el medio ambiente en la toma de decisiones, en, es- en la creación de políticas y en el tomar acción sobre ellas, ya sea en programas o proyectos o de otras formas. Excelente. Entonces, el medio ambiente, los proyectos de los datos de manglares y de espacios costeros para pescadería a pequeña escala, donde los recolectores eran mujeres. También en Nepal, eh, un, un bosque ha sido gestionado por comunidades con inclusión de género y liderazgo de las mujeres y otras personas marginadas. Excelente ejemplo. También en Camerún, las mujeres organizaron una reunión comunitaria con decisores para compartir sus puntos de vista, pensamientos y plan de evacuación y sugerencias propuestas. El resultado fue la inclusión de las mujeres y el plan subsecuente. Ese es un excelente ejemplo a nivel de base. Estamos trabajando con 4 organizaciones pastorales y agricultoras para promover los derechos de las mujeres en los territorios comunitarios, con el resultado de que fueron usados en diferentes lugares, en diferentes niveles para tener un impacto comunitario. Ejemplos excelentes y me emociona que estemos captándolos em, en preparación para el 21 de marzo y también para consideraciones futuras. Y Claudia, tal vez si podemos tomar algunas preguntas del chat o tomar comentarios adicionales. No estoy segura si podemos eh, permitir que la gente active sus micrófonos. Tal vez podemos intentarlo. Claudia dice muchas gracias, Rosalind. De hecho, buenas noticias. Kerry, una de nuestras últimas panelistas, llegó un poco después. Entonces, si está bien con ustedes, se lo puedo pasar a Ivana para que se lo pase a Kenny también. Ivana dice muchas gracias. Me encanta Menti cómo la gente puede participar. Excelente. Los fondos yo creo que es uno de los puntos a resaltar más grandes aquí y también mucho apoyo de instituciones y la articulación entre organizaciones también es clave. Voy a volver al panel que tuvimos antes sobre las perspectivas de base. Tenemos a nuestra última oradora, Katie Marcelo, que es presidente de la Organización de las Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú y tiene algunos minutos en el micrófono para hablarnos sobre su experiencia en la construcción eh, de datos desde movimientos de base. Katie, adelante. Buenos días. Un saludo a todas y todos de acá desde Perú. Para nosotras, desde ONAMIAP, es muy importante participar. Ay, sí, entonces lo que les decía, para nosotros es muy importante participar. Venimos desde la organización de participar en el Foro Mundial de Datos. eh, y en un contexto político que nos enfrentamos las mujeres y pueblos indígenas de regresión de derechos, eh,
la recopilación de datos es muy importante justamente porque los pueblos indígenas tenemos que pasar de la invisibilidad a estar dentro de las estadísticas, dentro de los datos. Entonces, pero ¿cómo hacemos? Alguien decía, descolonicemos los datos o el recojo de información. Eso también es muy importante para nosotros. Entonces, justamente porque siempre nos han querido desaparecer, invisibilizar, ¿no? Las políticas que salen no consideran la mirada de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la pandemia, no había datos de pueblos indígenas. Para nosotros eso es muy importante justamente y sobre todo, ¿cómo hacemos para recopilar estos datos, no? Una de las preguntas que nos hacían es qué desafíos hemos enfrentado, ¿no? Para poder recopilar estos datos. Bueno, nosotras somos conscientes de la importancia de la recopilación de los datos, pero es muy difícil justamente en este contexto en lo que nos encontramos como países y aquí en Latinoamérica. Y otra cosa también es que los que recogen los datos entiendan la cosmovisión, cómo miramos los pueblos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en el territorio todo tiene vida. Si se pierde un sitio sagrado, se pierde un ojo de agua, lo que impacta para nosotras es una vida, son vidas, ¿no? Que hay en la. Entonces, de la manera como se recopilan los datos desde afuera, eso para nosotros es una preocupación porque muchas veces no se considera, ¿no? Para ustedes puede ser una roca, pero para nosotros es alguien, es un sitio sagrado. Entonces, eso es un gran desafío entender también desde afuera, ¿no? Y otro desafío es que se tome en cuenta para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Una vez recopilada estos datos. Entonces, y nuevamente digo que para nosotros como pueblos indígenas es una fuente de derechos, ¿no? Que nos cuenten, que se recopile toda la información, pues para nosotros es muy importante. Eh, sí, necesitamos, por ejemplo, el apoyo financiero para seguir recopilando los datos. Desde ONAMIAP tenemos la experiencia de haber participado o de impulsar también una pregunta de autoidentificación étnica en el Perú por primera vez en la historia. Nos hemos demorado como 3 años en construir una pregunta para que nos puedan considerar a los pueblos, porque antes del 2017, cuando los pueblos indígenas reclamábamos derechos, nos decían, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Y en un país tan colonial como el nuestro, como Perú, es muy difícil que alguien se autoidentifique como parte de un pueblo originario. Entonces, para nosotras ha sido clave participar y construir esta pregunta de autoidentificación étnica. Ahí, después de un arduo trabajo, el resultado del censo 2017, el resultado fue que el 25% de población nacional en el Perú se autoidentificó como parte de un pueblo indígena. Entonces, nosotros los pueblos ya pensamos, vamos a tener derecho a la educación intercultural, salud, participación política. Otra experiencia que tenemos como NAMIAP es el navegador indígena, que es una plataforma global. Ahí también lo que hacemos es tomar, son encuestas comunitarias, bajamos a las comunidades, pero también esto lo vemos en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas. O sea, lo que tomamos son datos colectivos, como cómo las políticas, no, o sea, no están llegando, cómo se vulnera, ¿no? A los pueblos indígenas. Entonces, es eso, justamente el tema colectivo, son encuestas comunitarias y luego eh, juntos se construye pequeños proyectos, fonditos, semillas, pero también estos datos son colgados a una plataforma global que se llama Navegador Indígena. Eso nos resulta bastante, pero sin embargo, eso es hecho por nosotras, las mujeres indígenas, ¿no? Con apoyo de toda la comunidad, ¿no? Entonces, es esto lo que nosotros venimos trabajando desde ONAMIAP, ¿no? Y también tenemos en cuenta ahí, ¿no? La recuperación, valoración y transmisión de nuestra memoria histórica. Lo que sucedía, por ejemplo, con el navegador indígena era que las preguntas eran muy occidentales, ¿no? Eh, o sea, habían preguntas que tenían fuera de sentido, no cabía para la comunidad, ¿no? Entonces se ha tenido que
rehacer las preguntas con los mismos hermanos de la comunidad, construir nuevamente las preguntas. Y dentro de esas conclusiones, yo sé que tengo pocos minutos, nosotros desde ONAMIA, por ejemplo, para mejorar la recopilación de datos, nosotros tenemos algunas propuestas, ¿no? Uno es, primero, se hace talleres previos en la comunidad sobre sus derechos colectivos, ¿no? Que nuestros hermanos de las comunidades conozcan sus derechos tanto individuales y colectivos y qué cosa es la libre determinación. Asimismo, también que se accedan a presupuestos, participen y lideren en la elaboración de diagnóstico comunitario. Nosotros lo llamamos diagnóstico comunitario, ¿no? Entonces, eso es importante porque ellos mismos participan. Otro es identificar aspectos prioritarios sobre su situación que requieran atención urgente, ¿no? Ellos mismos también preparan sus propios proyectos luego de sistematizar los resultados de los diagnósticos, ¿no? Identificar prioridades de datos que deben ser incorporados en los registros, estadísticas y censos desde las propias perspectivas de nuestros pueblos, ¿no? eh, el fortalecimiento de capacidades en conocimiento de derechos de las comunidades es muy importante también, ¿no? Y garantizar la participación y representación de los pueblos en procesos de definición y planeamiento de políticas, ¿no? También la participación, por ejemplo, intergeneracional es muy importante para nosotros, porque en el diagnóstico comunitario tienen que participar los ancianos, tiene que participar la juventud, tiene que participar la niñez. Eso como organización nos interesa mucho, ¿no? Eh, Ketty, si puedes ir cerrando las ideas, sí, muchas sí, gracias. sí, entonces la propuesta central de ONAMIA pues apuesta justamente por qué hacemos estos diagnósticos comunitarios. Justamente queremos lograr cambios estructurales que nos permitan avanzar hacia un horizonte político, ¿no? Entonces, porque la interculturalidad para nosotros no es suficiente, sino queremos dar que se miren, que se reconozcan las diferentes miradas de los pueblos indígenas, como es un país plurinacional, ¿no? Romper con el colonialismo y construir un Estado plurinacional, pero desde las voces, desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Ketty. Súper, súper interesante. Voy a ir al inglés ahora porque me toca la moderación. Muchas gracias, Ketty. Dice Ivana, fue súper, súper poderoso. Creo que con todas estas diferentes experiencias que estás compartiendo, podemos ver que no existe una metodología única para eh, el cambio climático o la generación de datos. Nos encantaría crear un libro para cada uno, pero pues sería imposible y pierde todos los aspectos de lo único que es cada territorio, cada comunidad. Entonces, creo que eso es un reto inmenso que todos tenemos, cómo hacer que nuestros datos y nuestras experiencias conversen y intercambiemos experiencias, cómo hacerlos interoperables en algunas regiones por lo menos. Entonces ahora se lo paso a Jessamine Encarnación. Jessamine es la consejera política de estadísticas políticas del Asia Pacífico de mujeres. Gracias, buen día a todo el mundo. Ahora me gustaría resaltar los esfuerzos de los actores gubernamentales y no gubernamentales en establecer marcos claros para recolectar estadísticas sobre género, manejo y usarlas, y ambientales son cruciales en fortalecer los datos del gobierno y la coordinación, tanto oficialmente como las fuentes ciudadanas, para tener un impacto significativo. Históricamente, los datos ambientales se han enfocado en los ecosistemas sin mirar las interacciones humanas y particularmente los impactos de género. Entonces, deben integrar los datos desagregados por género ambientales también, que pueden garantizar que los papeles de las mujeres, las vulnerabilidades y sus contribuciones en la sostenibilidad ambiental sean reconocidas y medidas. Así, eh, esta contabilidad de la ONU Mujeres, por ejemplo, el programa de datos de género, ha apoyado estas metodologías para apoyar a los países en cerrar esta brecha de género. Han colectado sistemáticamente de recursos diversos, como
investigaciones, censos y registros administrativos. Los grandes datos son igualmente importantes para la ciudadanía, permitiendo análisis más integrales y la creación de políticas basadas en evidencia. Así, la respuesta de los miembros del Estado, de la ONU Mujeres y socios han desarrollado una lista de indicadores de género y ambientales para rastrear el progreso de los marcos nacionales e internacionales y locales. Esta lista se ha expandido por 100 países y muchos ya son parte de los ODS y de diferentes marcos legales, con otros bajo la revisión para el seguimiento nacional, global. Entonces, la ONU Mujeres y los países apoyan tanto a los hombres y las mujeres que trabajan en casa, ayudan en la preparación para desastres ambientales, y a la adaptación a los impactos del cambio climático y las formas de vida, trabajos verdes y toma de decisiones ambientales, entre muchos otros. Estas investigaciones han sido complementadas o llevadas en los países en la caja azul. Son ejemplos de estadísticas que derivan de SGS, que muestran el acceso a los diferentes recursos y las informaciones. Pueden ver aquí a la izquierda experimentado por Tonga, y en este caso hay diferencias en los impactos. En este caso, de entregar comida en tiempos de escasez, que sucede más en mujeres. El próximo, por favor. El GS también es una fuente crítica de información para análisis ambientales. La ONU Mujeres ha llevado análisis extensivos para integrar datos geoespaciales y varias formas de estos recursos del GS. Entonces, de hecho, los círculos amarillos a la derecha y los puntos negros a la izquierda representan lugares de tasas de casamiento. Y claro, hay otras soluciones para llenar estas brechas de datos, estas lagunas de datos. Y los datos administrativos también han sido usados para llenar estas brechas de género ambientales. Por ejemplo, la ONU Mujeres, en sociedad con Pacific Power Utilities, para analizar y compartir los datos de las mujeres en diferentes posiciones de trabajo en estas empresas. Los grandes datos han sido también promovidos por análisis ambiental. Por ejemplo, la ONU Mujeres analizó las búsquedas de Google para examinar cambios en las tendencias relacionadas a las búsquedas online durante y después de los desastres. Y finalmente, claro, el foco en la presentación es en los datos ciudadanos, que han ofrecido grandes oportunidades para completar esa brecha y para completar los datos ambientales. Y los datos ciudadanos colaborativos han sido lanzados en 2020 para 2020-2030 y fue bajo la Comisión de Estadística de la ONU. La Comisión de Estadística de la ONU solamente solo sucede antes de la CSW, entonces junta varias partes interesadas para promover el poder de la ciencia ciudadana. Está gobernada por un comité asesor de 10 miembros y se desarrolla en el marco de Copenhague. Y recientemente se concluyó en la Comisión Estadística la semana pasada que aprueba y endosa el marco de datos ciudadanos, que básicamente es un gran logro en términos de Estados miembros y de jefes estadísticos y organizaciones del Sistema Nacional de Estadística, reconociendo el poder y el valor de los datos ciudadanos para aumentar el ecosistema de datos. Entonces, estos datos ciudadanos obviamente promueven e involucran el compromiso de los ciudadanos en la cadena de valores de los datos, promoviendo uso ético, que sean no integrados a estadísticas oficiales. Entonces necesitamos esa estandarización de definiciones y conceptos dentro de este marco para garantizar que haya un entendimiento común entre diferentes socios, diferentes ecosistemas, y para promover
la incidencia y para resaltar las disparidades o desigualdades. Recientemente, los socios de desarrollo, incluyendo aquellos en el programa de género de datos global, se nos han acercado, por ejemplo, estadísticas de Georgia, de Senegal, se nos acercaron en términos de cómo podemos trabajar mejor con datos ciudadanos en nuestras regulares operaciones dentro del sistema nacional de estadísticas. Entonces, el principio atrás de la recolección de datos ciudadana y el uso de los datos, especialmente en poblaciones marginadas, comunidades marginadas, es crítico para trabajar con ellos. Así, el marco de Copenhague desarrolló consultas comunitarias y globales, estableció 13 principios y que realmente comenzó del 8 al 10 y ahora tenemos 13 principios que gracias a estas diferentes voces, así como comentarios de nuestros socios, de nuestros colaboradores, en las comunidades, para garantizar la gobernanza transparente de los datos y la protección de las comunidades marginadas. También parte de este marco de Copenhague, un ambiente fuerte también fue identificado como clave para que este marco funcione. Las perspectivas institucionales resaltan cómo las agencias de estadística pueden prever inclusive un ecosistema de datos sostenibles y empoderar a los ciudadanos y a otros actores no gubernamentales. Entonces, por ejemplo, en la experiencia de Brasil, en la investigación geológica, las comunidades locales contribuyeron con datos ambientales, grabando diariamente las lluvias a las 7 a.m. y el nivel de los ríos a las 7 a.m. y a las 7 p.m. Los datos ciudadanos complementaron las estadísticas oficiales, fortaleciendo el ecosistema de los datos y la propiedad compartida y la responsabilidad como algo empoderador. En Ghana, una política sobre el ODS 14.1.1b, sobre densidad de residuos plásticos, una organización de la sociedad civil, las universidades y los gobiernos exploraron la ciencia ciudadana para integrar en los planes de océano en Ghana. Las mujeres indígenas muchas veces se enfrentan a la exclusión y de la toma de decisiones climáticas a pesar de su rol clave en los ecosistemas. Entonces, un proyecto en Colombia habilitó que ellas pudieran recolectar datos sobre impacto climático y hacer incidencias para políticas. Un aplicativo de celular apoyó la colecta de datos a tiempo real y la creación de redes y garantizó la incidencia de sus voces en la influencia en las decisiones climáticas. Y creo que durante la Comisión de Estadística, también la semana pasada, tuvimos una conversación con el jefe de Estadística de Colombia, de la Agencia de Estadísticas Nacional, que han compartido con nosotros por primera vez cómo en las investigaciones en partes de la Amazonia, dentro de Colombia, muchas veces son incluidas las poblaciones indígenas de la recolección de datos. Y solo en las investigaciones más recientes han deliberadamente incluido estos datos sobre los pueblos indígenas en la Amazonia, garantizando que haya los impactos diferenciados por género también sean incluidos. Los abordajes participativos a la colecta de datos por género muchas veces no ven a grupos de la sociedad civil y a pueblos indígenas, empoderándolos como co-creadores de la evidencia. Esto es importante para nuestro trabajo conjunto con la OCDE para la transformación del modelo P40, que da fortalecimiento complementario por la valorización de la cadena de los datos y mejorando los datos, la toma de datos de género y llevando a un progreso en la igualdad de género. Entonces, siéntese libre de hacer de escanear este código QR
en su pantalla para aprender más sobre género y sobre los recursos de datos de género y ambiente que las mujeres jóvenes realmente han desarrollado. También nos querríamos conectarlas a ustedes con buenas prácticas de compilación de datos, desafíos, ciencia ciudadana, datos ciudadanos, en los que ya estamos trabajando y definitivamente esperamos que podemos llegar más allá de este webinar y continuar la conexión con el resto de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas preguntas muy, muy interesantes hoy en el chat y en la cajita de preguntas y respuestas. Entonces, para las panelistas, tenemos a Rachel, Sansivos, Saria, Tenny y Katie. Sí, tengo una pregunta para ustedes, si pueden responder en 2, 3 minutos máximo, porque no tenemos mucho tiempo, pero vimos algo en común en muchas de las preguntas, entonces podrían responder a algunos de los desafíos en juntar datos locales o datos desagregados por género en su experiencia. ¿Cómo las superaron? Y también hay una pregunta para Ketty que voy a compartir con todos ustedes. ¿Podrías explicar sus abordajes y experiencias en cómo los datos pueden incluir tanto las perspectivas individuales y las perspectivas colectivas, no solo hombres y mujeres o diversidades como individuos, sino también como colectivos? Entonces, si alguna de ustedes quiere compartir sus experiencias, tenemos aproximadamente 2 minutos para cada una para responder algunas de estas preguntas. Entonces, Rachel, si todavía estás aquí, si quieres responder. La intérprete, Rachel dice, confirmando que me pueden escuchar. Ok, excelente, excelente. Gracias, Ivana. Sí, creo que uno de los retos que puedo compartir es lo que el último orador también compartió, es el poder reconocer eh, datos generados por la ciudadanía para poder ser reconocidos. Entonces, lo que hemos hecho es trabajo con organizaciones de la sociedad civil en el país para poder reunirnos con las buroestadísticas de Kenia para hacer cabildeo para la aceptación de estos datos generados por la comunidad. Tenemos los datos oficiales, complementémoslos desde la perspectiva de base, desde las realidades. De la gente. Tuvimos una reunión técnica para poder tener un marco para darle este tipo de, eh, de renovación a los datos que están siendo recolectados, siendo informados por los ciudadanos. Ivana dice muchas gracias y gracias por resumir todo en tan corto tiempo, lo apreciamos mucho. Sonsibo, no sé si quieres seguir. Sonsibo dice sí. En Camerún lo que hacemos es, lo cual ha sido un éxito, es algo que creo que el Estado ha adoptado, es que cada vez que hay un proceso de validación por el gobierno, invitan a las mujeres de esta comunidad a validar los hallazgos que se han encontrado y traemos nuestras perspectivas, nuestras realidades y podría ser un informe que dice, por ejemplo, eh, siempre tomaré ese ejemplo de las inundaciones. Durante las inundaciones en Sudán nos reunimos eh, nos dijeron, necesitamos un kit humanitario. Y las mujeres dijeron, no, no, eso no lo vemos. Y eso es parte también de la rendición de cuentas y la verificación y también participativo en términos de la transparencia. Entonces, esto es algo que hacemos en el momento con diferentes decisores y creo que es una buena práctica en términos de validar, haciendo que los datos sean transparentes e inclusivos. Gracias. Ivana dice muchas, muchas gracias. Ahora se lo paso a Tani. Tani dice sí, excelente punto. Para agregar a esto, creo que algunas de las cosas que hemos hecho es tratar de trabajar con diferentes proyectos de investigación e investigadores
para también ver su agenda para la próxima década, por ejemplo, y tratar de asegurarnos de que integren una dimensión de género en su trabajo, ya sea el reconocimiento de que los horarios de las mujeres, por ejemplo, no alinean con los horarios con los que ellos tradicionalmente trabajan o los que planean para los proyectos de investigación y de hecho crear espacios para que la gente pueda participar, que hagan para hacer cualquier tipo de capacitación que les permita recolectar datos específicos al género y al sexo. Tal vez eso no es lo más fácil porque la gente no necesariamente piensa en los seres humanos cuando desarrollan servicios o cuando desarrollan programas de datos. Entonces sí, ponerle un rostro humano al protocolo. Ivana dice muchas gracias, Tani. Ahora se lo voy a pasar a español. Ketty, si puedes responder las preguntas, thank you. Hola. Hola, ¿se escucha? Bueno, medio minuto puedo intervenir. Con respecto a la pregunta, sí, para los que vayan a tomar los datos en comunidades, ¿no? En pueblos indígenas, es importante saber que para nosotros y nosotras los pueblos indígenas los derechos individuales es indivisible con los derechos colectivos, o sea, para nosotros no se dividen y también, por ejemplo, todos tienen derecho en la comunidad, dañan a la madre naturaleza, nos dañan a nosotros, entonces desde ese enfoque es importante construir estos datos, ¿no? Eso nomás quería decir, gracias. Ivana dice muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos para las palabras de cierre de esta maravillosa sesión. Ahora le doy el micrófono a Emilia Reguín de CBD Women Caucus. Ahora ya puedes empezar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Ivana, y también muchas gracias a todas las compañeras que han compartido sus reflexiones. La verdad es que siempre es un reto tratar de dar conclusiones después de una sesión tan rica en experiencias y en casos, ¿no? Yo lo que voy a intentar hacer es identifiqué 5 puntos que la intención es llevarlos al evento que hemos compartido al inicio, que va a suceder en persona durante la sesión del CSW. Como primer punto, como llamado a la acción, creo que nada de esto que estamos conversando podría suceder, incluso esta conversación no podría haber sucedido si no hubiese ya una transformación del pensamiento o de el enfoque la manera en cómo abordamos los datos. Si no hubiera ya un cuestionamiento a que los datos no son solo científicos o que los datos no son solo no solamente se pueden construir desde una perspectiva, pues digamos, cuadrada, un tanto más cartesiana, ¿no? En el que tiene que seguir una única metodología. Creo que el primer llamado a la acción, y me imagino que todas quienes estamos en esta sesión compartimos, pero que buscamos llevar hacia otros actores que aún se resisten, es la transformación de los enfoques en el cómo pensamos los datos por sí mismos, las metodologías con las que buscamos construir esta realidad, porque al final y al principio, creo que eso es lo que tendrías que poner al principio cuando nos acercamos a los datos, qué es lo que estamos buscando entender. Lo que estamos buscando entender es la realidad en la que estamos viviendo y a quién consideramos que es o que debería ser esta persona que responda o que describa esa realidad. Creo que es lo que hace la diferencia y es lo que estamos hablando acá y muchas de las ponentes lo hablaron, ¿no? Es el entender que habitamos desde diferentes cosmovisiones, desde diferentes sistemas de valores y principalmente las mujeres por la, mm, por la socialización
en la que hemos crecido, ¿cierto? Tenemos diferentes roles, diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar que muchas veces han sido invisibilizadas, pero al entender ya esa diferencia, eso nos permite ir un paso más adelante. Y sobre eso es cuando ya entonces podemos pensar en quizá cosas más prácticas, como la urgente asignación de recursos económicos, tanto para que las instituciones puedan capacitarse, las instituciones se transformen, porque muchas veces hablamos de la necesidad de capacity development para las comunidades, cuando en realidad quienes se tienen que transformar son las oficinas de estadística, son los sistemas nacionales de información, es en los espacios en donde habría que invertir también recursos para que se pudiera hacer esa transformación. Eso va definitivamente alineado con el asignar recursos económicos para que las comunidades desde su libertad decidan en cómo medir esta realidad y en cómo comunicarla también. Creo que una parte importante que se mencionó es los diferentes formatos en cómo esos datos que se construyen pueden compartirse y la parte también de usarlos. Y voy a cerrar con Amelia, esta si última podés idea, ir redondeando, justo, sí. la parte del uso de los datos, porque mucho hablamos de generar datos, de construirlos, de compartir recursos tecnológicos, incluso capacitaciones, pero si en verdad estos datos van a ser utilizados en las políticas de salud, de economía, medioambientales, creo que ese es uno de los también llamados a la acción, a reconocer los datos que no serían datos alternativos, sino simplemente de otras fuentes, pero que estos datos fueran incorporados en los procesos de toma de decisión nacionales e internacionales, ¿no? Nos estamos también vinculando con estos espacios internacionales en donde se negocian diferentes decisiones y acciones a nivel global que muchas veces son ciegas a a las realidades más locales. Yo me quedaría en esta parte de el uso de datos y reconocimiento en diferentes esferas. Gracias, Ivana. Muchísimas gracias, Amelia, súper interesante. Ivana dice, y le doy el micrófono a Kidir Idris del Instituto de Cambio Climático y Gobernanza Ambiental. Kidir, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Kidir dice, muchas gracias, Ivana. Muchas gracias, colegas y amigues, por sus poderosas contribuciones hoy. Ha sido un honor ser parte de esta discusión tan importante. La soberanía de colaboraciones de datos y la visibilidad ha sido uno de los tres pilares y hemos visto cómo los datos de base transforman realidades vividas a imperativos de política. En las conversaciones de hoy se reafirmó la verdad fundamental de que los datos son poder, el poder para informar políticas, poder para llevar a la acción, poder para asegurar que las voces y las realidades vividas de las mujeres y personas de género diverso no solamente sean mencionadas, sino que se actúe en base a ellas. Pero antes de irnos, me gustaría y dije, antes de irnos, quiero resaltar la fuerza colectiva detrás de la discusión de hoy. Eh, Gender and Environmental Data Alliance, cofundada en el 2021 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Women's Environment and Development Organization y 15 otros pioneros. Los datos no solamente eh, han explorado han traído diferentes perspectivas a la conversación, incluyendo el conocimiento indígena y hoy las mentes brillantes de los datos nacionales e internacionalmente eh, intencionalmente centra a las personas más impactadas para crear soluciones equitativas. Lo hacemos no solamente para llenar brechas
datos, sino queremos usar los datos para catalizar acciones climáticas que responden ante el género, desde trabajadores no pagues hasta la pérdida de la biodiversidad. Este lente feminista asegura que nuestras experiencias de vida no sean borradas y ha hecho claro que los actores estatales y no estatales, incluyendo a comunidades de base y organizaciones, deben ser reconocidos como contribuidores clave. Debemos eh, unir las brechas con la comunidad compartiendo su experiencia para asegurar que las tomas de decisiones reflejen las realidades en el campo, y el invertir en organizaciones de base es esencial para proveer recursos para recolección de data y su análisis, para empoderar a comunidades, para monitorear, incidir y serles impulsores de los cambios transformadores. Todos estos temas no son nuevos. La plataforma de Beijing para Acción de hace 30 años reconoció la necesidad de datos ambientales robustos en base al género. Eh, este objetivo ambiental aún es claro. La fortalecización de mecanismos para tener acceso al desarrollo de las políticas ambientales para las mujeres y personas de género diverso nos hacen recordar que la invisibilidad aún es una crisis. Tenemos que movernos y asegurarnos que el Beijing Plus 30, la revisión del Beijing Plus 30 esté construida en base a datos inclusivos y accionables que informen a políticas, inversiones y traigan un cambio real. Les invitamos al evento para escuchar aportaciones comunitarias y a los decisores en los eventos en persona para que participen y se unan a traer los datos liderados por la comunidad al centro de la conversación, y para fortalecer también las ODS. A los oradores que están aquí o coorganizadores, muchas gracias a cada uno. Sigan empujando, sigan adelante. Les invitamos a unirse a nuestra labor, únanse a nuestras alianzas y responsabilicen a decisores. Sus voces, aportaciones e incidencia van a ser cruciales para asegurar que eh, no, para asegurar que los datos ambientales centrados en el género sean centrales en la toma de decisiones. Muchas gracias por su compromiso para promover un futuro más justo y sostenible. Sigamos adelante de la base a lo global en la lucha colectiva. Muchas gracias. Ivana dice muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí, por su conocimiento. Ahora, con esto cerramos la sesión. Va a ser grabada y compartida. Muchas gracias.